el cucarachero todo la... Bienvenidos al Cucarachero, un podcast de entrevistas para gente tangente, una producción del colectivo de comunicación Tibanica Prensa. Hola a todos y todas, bienvenidos a este nuevo podcast de El Cucarachero. Ustedes están acostumbrados a ver a Elkin Calvo dirigiendo este programa, pero hoy vamos a hacer un programa distinto, un programa diferente, porque él va a pasar de ser el entrevistador al entrevistado. Soy Michel Orjuela, me pueden seguir en redes sociales como @ledicen_Mich en Instagram, así que bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar este programa. Elkin, súper bienvenido a este espacio del Cucarachero. Sin más preámbulos, vamos a empezar. Cuéntame, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes de ser el entrevistado? Bien, Michelle, es una cosa rara porque ya he estado en entrevistas anteriormente, pero no entrevistas en el propio programa, digamos, en el propio podcast. Pero bien, estoy muy bien, digamos, como realmente esta idea surgió, pues, gracias a Michelle, que, digamos, planteó, oiga, ¿por qué no hacemos esta segunda temporada? Inauguramos la segunda temporada del Cucarachero, pues entrevistándolo a usted que nadie de pronto conoce o quiere saber sobre su vida. Entonces, pues me le medí, aquí estamos. Súper bien, Elkin, además de que también es muy importante que la gente conozca quién es Elkin Calvo, también desde esa perspectiva personal, ¿no? ¿Quién era Elkin Calvo cuando chiquito? Yo los primeros recuerdos que tengo de mi infancia fue en un barrio que se llama Santa Inés, en la localidad de San Cristóbal, que vivimos en varios lugares, entre esos casas de latas en San Cristóbal, en la parte cerca a un parque que se llama el Parque Las Columnas. O sea, una familia tradicional bogotana de hace... Pues más que tradicional, es como las familias que son colombianas, ¿no? Que es madre soltera con sus hijos porque el papá nunca vivió con ella o simplemente pues ella decidió como separarse por cualquiera de las situaciones que sea. Entonces, digamos como que es una infancia, sí, muy acompañada de mi mamá, digamos, mucho tiempo, pero también de ausencias después de haber estado en la escuela, porque estuvimos en una escuela con mi hermano, nosotros somos muy contemporáneos, muy cercanos de edad, nos llevamos como 1 año y unos meses de diferencia, pero sí siempre me acuerdo de eso, que pues vivíamos en diferentes lugares. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, cuando éramos niños, que había una casa particularmente en la que vivíamos, que era una casa de latas, y había un perro, como un pastor alemán, que era el que cuidaba la casa. Mi mamá normalmente se iba a trabajar tipo 2, 3 de la tarde más o menos, y ella se quedaba toda la mañana con nosotros, pero nosotros estudiamos como a mediodía más o menos, o había una señora que a veces nos cuidaba, una vecina, o ella le pedía el favor a alguien que nos cuidara. Y mi mamá llegaba más o menos como a medianoche de trabajar, y ella, para que el perro no la atacara, porque era el perro que cuidaba la casa, tiraba la cartera por encima de las latas, para que el perro la oliera, supiera que era ella y no la fuera a morder o no la fuera a atacar. Entonces son cosas que, digamos, sí recuerdo mucho de mi infancia, o que éramos muy maldadosos también con mi hermana. Bueno, ¿cómo era la relación de Elkin con su mamá? Y adicional, de que, ¿cómo fue eso de ser la figura masculina dentro de la casa? Bueno, de ser la figura masculina... ¿Sentía una responsabilidad de llevar de pronto las riendas de la casa a medida que fue creciendo? Mi mamá siempre me decía ¿Cómo fue eso. Me decía, usted es el hombre de la casa, porque a uno lo educan así desde chiquito, ¿no? Desde muy pequeño uno le dicen, porque también estamos en una sociedad muy tradicional, ¿no? En donde el niño, a pesar de que yo soy el menor de mi mamá siempre cuando éramos pequeños decía, es que usted es el hombre de la casa. Es que usted es el que tiene que cuidar a su hermana, es que usted es el que nos tiene que defender cuando sea grande, etcétera. Entonces siempre se me quedó eso en la cabeza, pero siempre en mi subconsciente estuvo el hecho de la responsabilidad que yo tenía con ellas. O sea, sentía una presión social y cultural. Pero también como yo era el menor, entonces mi hermana, por ejemplo, en el colegio era la que me defendía de los niños más grandes, o de los niños que me iban a pegar, o de los niños que eran más ñeros en el colegio. Entonces ella era la que me defendía. Y yo a veces me sentía como mal, como porque yo era el que la tenía que haber defendido a ella, porque yo era el hombre de la casa. Bueno, Elkin, sabemos que dentro de toda la trayectoria de su vida se ha dedicado mucho al tema político, ambiental, social. ¿Cómo llega Elkin a ese tipo de escenarios? Pues yo creo que la vida uno lo va llevando, ¿no? A uno lo va llevando a las diferentes circunstancias a las que uno se dedica.
Y yo siempre estuve muy interesado desde cuando estaba muy pequeño en ser como el líder en el salón, por ejemplo. Entonces yo quería el que quería participar en todo, el niño sapo del salón. Yo siempre quería como resaltar, porque yo también decía, si yo no me muestro acá, si yo no hago este tipo de cosas, pues me gusta también que mi voz sea escuchada, como que si estoy en un ambiente, pues quiero también participar e incidir. Quiero cambiar ciertas situaciones que no me gustan. Entonces yo, por ejemplo, desde pequeño siempre decía, quiero cambiar esas situaciones, por ejemplo, como vivíamos cuando éramos pequeños. El relato que le cuento de la casa, uno de los relatos, porque tengo muchos, de la casa de latas, yo decía, esta situación no me gusta y quiero cambiar eso. O por ejemplo, cuando estábamos encerrados y que yo no entendía por qué teníamos que estar encerrados en este tipo de situaciones y no me gustaba, y pues hay que cambiar esa situación, pero en ese momento no sabía cómo porque era muy pequeño. Y ya después cuando me metí, por ejemplo, en el colegio como representante estudiantil, ya cuando empecé a participar, por ejemplo, que ya accedí a la educación no formal en el SENA, que también me convertí en representante de los estudiantes, en la universidad, entonces a uno como que lo va llevando y también uno se va dando cuenta que, bueno, es importante participar porque gustenos o no nos guste en políticas donde se toman las decisiones en política electoral más importantes de una sociedad. Pero también la política es muy desagradecida, ¿no? En el sentido de que todo el mundo dice, no, todos los políticos son iguales, todos roban, todos hacen, pero pues bueno, ahí está como la lucha y la batalla constante. Bueno, ¿cuál es el costo precisamente de ser líder, ¿no? ¿Cuál ha sido como estas consecuencias de también querer tener participación social, de ser líder, de ser la voz de muchas personas que no la tienen? ¿Cuál ha sido ese costo? Yo creo que el costo que uno termina pagando es alto, ¿sabes? Porque, por ejemplo, uno termina arriesgando desde su patrimonio personal, desde pues, su patrimonio económico, en el momento de uno querer participar, como en la última elección en la que participé, como también uno termina arriesgando amistades, termina arriesgando inclusive cosas tan personales, tan particulares como, por ejemplo, el ocio. Uno está dedicado, y sobre todo en temas comunitarios, a veces uno termina trabaja mucho por la comunidad, por la gente, por lo que uno considera que es, por lo que uno cree, y a veces uno termina debiéndole a la gente. Entonces se le convierte uno en algo satisfactorio, personal, de que yo lo hice, yo ayudé en ciertas situaciones, y ha habido situaciones en las que yo digo, me reconforto porque no me han terminado pagando, pero en otras situaciones en las que digo, pues yo por qué me tengo que aguantar a este señor, esta señora, pues como si fuera una exigencia de que tengo que estar ahí. Entonces creo que es desagradecido en unos sentidos, pero en otros pues también es satisfactorio. Y después de que usted se mete es como una montaña rusa. Una vez escuchaba a un político, político ya en electoral, la política es como una montaña rusa. Usted empieza a ascender y en un momento usted baja, cae, pero usted no sabe en qué momento toca el piso y usted está en una completa bajada. Y después usted vuelve a subir otra vez y es un constante ir y venir. Que pues también entiendo que cuando usted pierde todo. Súper bien, dentro de esa relación el King que ha tenido con el Estado, y que adicional de no solo ser el director de la Fundación Ideas para Gobernar, cree que también el hecho de poder participar y promover los derechos de la comunidad LGBTI, cree que ha sido una oportunidad para tener una herramienta que le ayude a promover ese liderazgo, o por el contrario cree que hacer incluso parte de la comunidad también ha sido una barrera o ha sido una dificultad. Yo nunca he querido que me identifiquen por temas o por defender o por temas de orientación sexual o de mi orientación sexual. O sea, creo que es un tema para mí, pues que es mío. No es que no sea importante, sino que hace parte de mí. Pero no exclusivamente encasillarme en ese tema, porque también pues, hay liderazgos muy importantes que lo han hecho muy bien y que tampoco me interesa pues, ocupar esos espacios. Sin embargo, sí me han identificado como un líder, digamos, en algunas situaciones, por mi manera de ser, por la manera de expresarme, porque tengo clara la política pública, porque ayudé a construir esa política pública en sus primeras versiones, porque participé en el tema o en debates de defensa del matrimonio igualitario hace unos años, por ejemplo. Entonces como que la gente empezó a decir, bueno, y este man, que inclusive mucha gente que no sabía en su momento cuando yo salía en medios de comunicación a hablar del tema, amigos míos de toda la vida, de 10 años o que habíamos construido amistades de mucho tiempo atrás, llamaban a preguntarme, venga, ¿cómo así usted
¿por qué está allá? O sea, como que no entendían. Y yo, pues, como lo hacía normal, yo, ¿cómo es que estoy dónde? O sea, ¿qué pasa? Entonces empezaron a como, y muchos también empezaron a reclamarme, ¿y usted por qué no me había dicho? Como si uno tuviera que preguntar a la gente, oye, ¿tú eres heterosexual o eres gay? O, pues uno no pregunta eso, porque creo que eso pasa a un segundo aspecto cuando usted quiere resaltar en otros espacios o cuando usted está haciendo un trabajo importante. Y en el momento que hay que decirlo, pues uno lo dice, porque también uno se vuelve una referencia para otros. Hace 10 años o hace 20 años no es lo mismo ser homosexual que hoy 2024. Ha cambiado un poquitico, porque sigue habiendo discriminación, asesinato de mujeres trans en la calle, pero pues sí se ha modificado un poco. Por lo menos ahora ya la gente mira feo cuando alguien discrimina a otra persona. Ya por lo menos uno sabe que alguien levanta la mano y dice, venga, no se haga. Entonces creo que sí han habido cambios y es importante resaltarlos, pero sí creo que se vuelven como herramientas no para sobresalir, porque también creo que no es para sobresalir, pero sí para decir, bueno, existimos y pues obviamente como existimos tenemos los mismos derechos y hay que pelear por los derechos, y eso creo que ha sido como un tema transversal en mi vida, desde los espacios en los que estoy, defender los derechos, que inclusive he tenido discusiones fuertes con amigos por eso, porque hablan desde su privilegio y ellos desconocen, y pues tampoco tienen por qué conocerlos desde un inicio, pues que están en unos privilegios particulares en ese sentido. ¿Qué momento empieza como esa relación suya para abordar todos esos temas del capitalismo, de los derechos humanos, y también relacionado o encaminado también con la educación que usted ha venido teniendo durante todos estos años? Yo creo que eso empieza o arranca cuando en el momento que usted se mete a la academia, usted dice quiero estudiar y quiero incidir. Ya, yo le voy a contar un dato. Yo cuando me iba a graduar del colegio, yo en noveno más o menos, yo estaba en noveno y mi hermana estaba en décimo, tenemos un año de diferencia, y mi mamá nos reunió en la casa en la que vivíamos en el barrio Largo. Frente a la escuelita Rodrigo de Bastidas había una casa de primer piso que nosotros vivíamos ahí con mi hermana mayor, otra hermana que no somos hijos del mismo papá. Y mi mamá un día nos reunió y nos dijo a mi hermana y a mí, yo no les puedo pagar más estudios. En ese momento había que pagar como la matrícula del colegio. Hoy día creo que ya no se paga, pero en ese momento había que pagar una matrícula que no era económica, pero era como una matrícula por todo el año. Mi mamá me dice a mi hermana y a mí, yo no les puedo pagar, porque debíamos ese noveno, porque habíamos pasado una carga que no podíamos pagar, y pues había que pagar ya el otro año décimo y 11, que era pues más caro. Yo no les puedo pagar acá, yo hice esta tercera de primaria y yo no puedo con qué pagarles porque no tengo con qué pagar. Entonces nosotros no teníamos ni útiles escolares, teníamos un uniforme que siempre lo remendábamos cada año y miramos cómo hacíamos. Mi mamá saltaba, digamos, como se dice popularmente, matones para conseguir el uniforme, etc. Y entonces yo en ese momento entendí que mi mamá si no me iba a pagar noveno, no me iba a pagar décimo, no me iba a pagar 11, pues tampoco yo iba a tener posibilidad de acceso a la universidad. Entonces yo dije, pues yo tengo que tener un plan desde mis 14 años, y yo quiero ingresar a la universidad, porque yo sí tenía claro que yo quería ser profesional. Yo dije, yo no quiero ser empleado, pero tampoco quiero ser pues una persona que sale sin oportunidades, sin marcar la diferencia. Entonces recuerdo que a mí me tocó empezar a trabajar, por ejemplo, yo vendía dulces en la calle, yo vendía obleas, yo vendía arepas, yo vendí juguetes en diciembre. Entonces con esa plata que yo vendía de los dulces del colegio, yo me reuní para pagarme noveno, para pagarme décimo y 11, sobre todo los útiles. Pero también me tocó, como yo era líder del colegio, entonces yo hablaba con la asociación de padres que me pagaran un año, al segundo les pasé otra carta que me ayudaran con no sé qué, ya me metía en la emisora. Entonces como que empecé a incidir eso, digamos, de empezar a participar y un interés particular. Entonces me presenté a la Universidad Nacional a Sociología, Antropología, Derecho, todas las ramas de Ciencias Sociales, porque me empecé a interesar la filosofía desde décimo. Y después me encontré con la comunicación por una beca que me presenté en la universidad en el distrito, beca Mejores Bachilleres de Bogotá. Por eso fue que pude ingresar a hacer la carrera profesional, y por eso sobre los 5 años. Entonces, a partir de que usted entra, digamos, al sistema educativo, también me dio tiempo para pensar, para leer autores, para pensar en cosas que de verdad yo decía, las cosas no tienen por qué ser así, y a reforzar y alimentarme de conocimiento, a ser más crítico con el entorno en el que estaba, a ser más crítico frente a las situaciones y volverme sobre todo sensible en ciertos momentos y para ciertas personas en ciertas situaciones, y decir, bueno, ¿cómo los voy a ayudar a ellos y cómo voy a volver ese tipo de procesos? Alto Impacto Producciones, cuéntenos un poco
¿Cómo surge esta idea? ¿Cómo cambia la perspectiva de Elkin y la proyección de ser un joven empresario? Si usted cree en las oportunidades que da este país para los jóvenes. Yo creo que, y esas conversaciones las hemos tenido nosotros detrás de micrófonos, ¿no? La vida se convierte en un desafío en este país, de manera constante. Yo le decía a Elkin, y acá un pequeño paréntesis, yo le decía, puta, la vida es como, o sea, porque tiene que ser a veces tan difícil, ¿no? La vida Yo me siento como en el desafío de Caracol, en cada prueba ya saltando, brincando, en que no me vayan a eliminar. Y usted se da cuenta, y estamos en eso de manera constante. Todo el tiempo, todo el tiempo. Alto impacto producciones o alto impacto, primero empezó llamándose alto impacto recreación, logística y eventos, después se llamó alto impacto producciones SAS. ¿Cómo surge esa idea? Esa idea surge un día que yo estaba en la emisora del colegio, que yo siempre he trabajado, o digamos, he estado interesado por la tecnología y he estado interesado por los medios de comunicación y lo que llaman el cuarto poder. Entonces yo recuerdo que yo pertenecía, ayudamos como con unos compañeros del colegio de diferentes cursos a montar la emisora del colegio, Radio Juvenil Chilena, líderes en frecuencia con la comunidad, que llamamos la emisora del colegio. Uno de los compañeros de la emisora me dijo, sabía que yo trabajaba en recreación porque una compañerita, como en 10º, me llevó a la empresa de su hermano que hacían eventos y hacían recreación. Me dijo, usted es muy bueno para eso, lo quiero llevar, no sé qué. Y a mí, ella me llevó. Y yo aprendí allá recreación, aprendí también pues títeres, payasos, bueno, etcétera, a manejar niños, cosas que yo no sabía, y pues a mí se me dio como eso, como me parecía que era como fácil. Entonces yo trabajaba los fines de semana en eso y también hacía como un dinero extra. Entonces yo recuerdo que el compañero de la emisora me dijo, mi sobrina está de cumpleaños y mi tía quiere hablar con usted. Y yo ya tenía la idea que yo quería como emprender. Entonces me dijo, bueno, pues al final de la jornada escolar pues vamos a hablar con su tía. Me fui a hablar con la tía y la señora me dijo, bueno, ¿cuánto me cobra? Yo no sabía ni cuánto cobrar. Entonces la tía llegó y entonces llegamos ahí como un acuerdo y le dije más o menos lo que cobraba la otra empresa de eventos. Entonces yo, sin tener un solo disfraz, un solo traje, una sola pintura para la cara, la señora me contrató y era como a los 8 o los 15 días. Y yo, bueno, no le pedí plata por adelantado ni nada. Y entonces yo salí de la casa de él y yo, me contrataron. Yo tenía dos opciones. Uno, hablaba con el jefe de la empresa de eventos y decía, mire, yo vendí un evento, mándeme a ese evento y me da una comisión y haga usted el evento, ejecútelo. O yo conseguirme la plata por algún lugar y tratar de mirar cómo sacaba eso adelante. Y pues escogí el camino más difícil. Entonces hablé con mi hermana mayor, me prestó como 15,000 pesos, y compré unas telas al Ricaurte, las cosí a mano, compré unos títeres horribles, compré unos tubos para armar un teatrino y una tela de esas que venden para la cocina, que tú no tapabas las ollas. De esa tela, había como en mi casa una de esas telas y la puse para teatrino. De esa económica. Bueno. Tocaba, mejor dicho, estirar los pesos. Y ahí empezó. Entonces hice el primer evento, salió más o menos bien, no sé qué, la señora nos pagó y finalmente yo ese día terminé pagándole a una amiga que iba conmigo, le terminé pagando pues por el día que me estaba ayudando, le pagué a mi hermana, paguemos las cosas y me quedé sin plata yo, pero yo tenía ya unos disfraces, unos títeres y un teatrino más o menos ahí armado y unas cosas y yo dije, pues empezamos. Ahí empezó. Ya de ahí para adelante, pues ya después buscar clientes. El segundo evento fue como a los 3 o 4 meses. Se enteraron en la empresa en la que yo había trabajado que yo iba a empezar una empresa. Entonces lo primero que hicieron fue no mandarme volverme a mandar a trabajar. Entonces, pues digamos ahí empezó como todo el rollo, pero sí fue un proceso como bonito. Después terminé con mis compañeros contratándolos también. Después al siguiente año ya habían eventos el sábado, el domingo, ya después 2 el sábado, el domingo, ya después el sábado 10, el domingo 2 y así. Entonces lo mantuve durante mucho tiempo y también siento que le brindé oportunidades a muchos jóvenes o muchos pelados en su primer empleo, en su primer trabajo, por lo menos en su primera experiencia. Casi todos en su mayoría menores de edad, pero sí también conocí gente muy chévere, amigos que todavía conservo y que también después me ayudaron en muchas cosas. Más o menos así fue que empezó la cosa. Yo me acuerdo que estaba hasta en las páginas amarillas. Sí, eso era un logro porque yo nunca había publicado y eso es carísimo. Yo pensé que eso era más barato porque repartían directorios en ese entonces, claro, impresos y pues llegaba. Yo me acuerdo que en el directorio de mi casa estaba ahí la empresa. Sí, uno llegaba a buscarla. Y pues al principio en mi casa no me creían, como que yo mantenía con desorden cosas, llegaban pelados a reclamar material
y como que yo peleaba con mi hermana porque tanto de eso, quiénes eran ellos, no sé qué. Ya cuando se dieron cuenta que era rentable, que como que no me decían nada, entonces ya empecé a aportar a la casa, ya como que era diferente. Pero sí, y también eso me abrió oportunidades para manejar dinero, para manejar gente. Hubo un momento que tuve 100 personas bajo mi cargo y yo teniendo 18 años, 19 años, ya tenía mucha gente y yo la verdad no sé cómo hacer. Yo recuerdo cuando yo iba a visitar clientes, por ejemplo, me llamaban, yo cerraba el negocio por teléfono, no sé qué, porque era en teléfono fijo, ¿no? Entonces uno cerraba el negocio, tomaba los datos. Recuerdo mucho un cliente que me dijo, bueno, venga hasta mi casa, tal dirección, que eso era re lejísimos, a las 6 de la tarde, me fui allá hasta las 6 de la tarde, se me hizo retarde, llegué allá y yo me fui de corbata con mi maletín, no sé qué, el señor apenas me vio y me dijo, por todo el tiempo me decía en el teléfono, Don Elkin, me bajaba Don Elkin. Y ya cuando yo llegué allá, me miró y me dijo, ¿usted es Elkin? Sí, hizo una cara como que de decepción porque él se pretendía encontrar seguramente un señor. Entonces yo le El empresario sí, ya con la trayectoria. Entonces yo me senté en el comedor, no sé qué, me acuerdo que me dieron gaseosa y me hicieron volver a explicar todo lo que yo le había explicado por teléfono. Se lo expliqué una y otra vez. Y al final me dijo el señor, no, ¿sabes qué? Es que yo no lo puedo contratar. Y yo le dije, ¿pero por qué si ya hemos hablado? Por teléfono, no sé qué. Y yo le dije, ¿usted que se me hacía venir pues ya para cerrar el negocio, para hacer? Dijo, no, es que la verdad yo lo veo muy joven. Entonces fueron, digamos, anécdotas como esa, a uno decir, pues marica, uno es joven, uno está haciendo cosas, no sé qué, y pues que la gente no crea es muy difícil, muy difícil. Y pues participamos en casi todas las ferias de jóvenes empresarios, ahí también abrimos un montón de oportunidades, en la Cámara de Comercio, que también ayudó un montón para eso. Pero bueno, como todo también, pues siento que hay que cerrar el ciclo, y cuando empecé a participar en política, pues ya dije, no, pues no puedo seguir con los eventos, traté de mantenerlo un tiempo, pero fue muy difícil y al final pues terminé regalando muchas cosas a comunidades, a organizaciones sociales que se dedican todavía a trabajar con cosas para niños. No, de verdad que qué interesante todo lo que hemos podido conocer de Elkin el día de hoy, aquí en El Cucarachero, en este podcast. Y bueno, Elkin, ya para ir cerrando un poco este podcast, ¿cree usted que en Colombia hay oportunidades para jóvenes como usted? Pues oportunidades siempre hay, lo que pasa es que, ¿sabe qué me he dado cuenta? Desde una perspectiva de gobierno, desde no, una ¿sabe qué me he dado cuenta? Lo que pasa es que en el como país, ciudadano a pie. En el país no es que no hayan oportunidades, yo creo que sí las hay. Lo que pasa es que esas oportunidades están solamente abiertas o dadas para un pequeño círculo que se entere y se entere de las convocatorias, se entere de las oportunidades, se entere de los fondos, y para el resto de la gente de barrio, de a pie, pues no les llega la información. Yo recientemente estaba viendo información precisamente sobre eso. ¿Quiénes son los que se benefician, por ejemplo, de las becas que ofrece el gobierno nacional para que se vayan a estudiar a otros países del mundo, de otras universidades? Ahí viene quiénes se van o se iban: los hijos de los ministros, los hijos de la clase más favorecida, para ese tipo de programas. Y uno dice, ¿pero por qué para ellos? Pues fácil, porque es que a la gente de a pie, a la gente de los barrios populares, a la gente de estrato 1, 2, inclusive estrato 3, no les llega la información, porque se vuelve un nicho. Entonces, no es que la gente no se presenta, porque no hacen difusión de la información. O sea, si hay brechas entre Sí, la claro, comunicación y el gobierno. Pero no solamente en brechas de la comunicación, sino también en brechas al acceso a esas oportunidades que hay. Entonces es muy difícil, o piden, por ejemplo, unos requisitos muy altos que difícilmente puede cumplir. Yo creo que por ejemplo, no por hacerle apología a este gobierno, sí creo que hubo una oportunidad, o sigue existiendo una oportunidad de cambio, para que por lo menos se revierta un poco ese tipo de cosas, y por eso están tan dolidos y tan ardidos los que tradicionalmente han gobernado ese país, porque por lo menos hay una apertura de información mucho más amplia de la que había anteriormente. Por eso es la rabia contra Petro, que los medios de comunicación de manera constante lo atacan todo el tiempo. Entonces creo que sí, y digamos, pensar en que no hay oportunidades, creo que sí las hay, reitero, pero son limitadas. Ahora, la gente romantiza mucho el tema de la migración. Entonces, ¿quiénes están yendo, por ejemplo, para los países, para Europa? ¿O quiénes están yendo para Estados Unidos? Ese era el segundo tema que quería tocar, porque dentro de todo el proceso educativo también tuvo la oportunidad de estar un tiempo en Europa, pasar por Estados Unidos.
y sobre todo pues digamos que un poco más enfocado al tema de su tesis doctoral, que creo que pues no vamos a ahondar pues mucho en este tema. Pero precisamente de ese tema de romantizar la migración, ¿cómo es ser un colombiano en el exterior? No solamente desde la perspectiva de usted como estudiante o como investigador, sino como un colombiano de a pie, cómo es estar en cualquier otro país del mundo, lejos de su familia, de sus amigos, y vivir de pronto un poco más cerca a la realidad de muchos colombianos que se han tenido que ir en busca de mejores oportunidades. Pues mire, esa respuesta o esa pregunta es un poco difícil porque realmente la situación en la que yo me fui fue diferente a la que se dan muchos colombianos. Yo me fui con unos viáticos pagos por la universidad, porque me invitaron como investigador a Europa y que yo aproveché y me fui unos meses antes para decir, pues bueno, era la oportunidad, porque lejos de mi cabeza estaba conocer Francia, conocer parte de España, conocer Austria, etcétera. Digamos, lejos de mi cabeza estaba conocer esos espacios. Y como se me dio la oportunidad, pues dije, pues bueno, ¿por qué no irme un tiempo antes y dar una vuelta? Y en ese dar una vuelta, pues me encontré con muchos amigos que estaban allá o que han estado allá durante mucho tiempo. Pues todos tienen un factor común, y es que dicen, en Colombia no tengo las oportunidades que tuve acá, en Colombia no voy a ganar lo que gano acá, en Colombia, así, si yo estoy haciendo lo mismo que hago aquí en Colombia, bien sea limpiando baños, bien sea como mesero, bien sea como camarero o lo que sea, en Colombia no me van a pagar lo que estoy pagando acá. Y la gente profesional prefiere irse porque dice no hay oportunidades o las oportunidades no son las mismas. Pero pues también viven allá en otro contexto, ¿no? ¿Contexto cuáles? Pues que obviamente están trabajando en lo que nunca estudiaron, trabajo es trabajo, y que siempre están aspirando como que eso es temporal, esto es temporal, no toda la vida voy a estar en esto, pero pueden durar 5, 6, 7, 8 años o más tiempo haciendo lo mismo y la temporalidad se quedó ahí. Es lo que yo creo. Como también hay otros que, como yo, se fueron con otras oportunidades de irse y se les abrió otros caminos que también son importantes, que creo que la mejor manera de irse siempre va a ser el tema regular y no el irregular, porque si hay otras condiciones y pues uno es colombiano y mal que bien, pues uno aquí es donde uno hace sus proyectos. También entiendo la gente, por ejemplo, que no ha estudiado, la gente que no ha tenido la oportunidad de acceder a la educación superior, ni siquiera ha podido terminar un técnico en el país y que se van y que allá pues tienen todas las de ganar, porque allá van a poder estar un tiempo de manera irregular, después se van a regularizar con el tiempo, van a poder estudiar y hacer lo que aquí no pudieron hacer. Entonces sí creo que es un mensaje errado el que se le envía a la gente que la migración o migrar es la mejor opción. Sí creo que es válido, pero también creo que no hay que romantizar tanto eso porque finalmente pues uno está acá y aquí es donde uno pues pertenece. Y muchos también se terminan devolviendo, ¿no? Al final se pueden pasar 2, 3, 5 años y se devuelven, porque me he encontrado con amigos que han durado 5 años, dicen, y parece que en Colombia no hubiera pasado un día desde que me fui. Y es triste escuchar eso, ¿no? Pues esperamos que después de este gobierno pues se hayan cambios realmente en el próximo y en el próximo. Pero bueno, es como esperar. Yo no descarto en algún momento tampoco irme y vivir una experiencia de quedarme mucho tiempo más por fuera, ¿no? Porque tampoco voy a decir, no, es que yo me regresé y me fui mal, que no conseguí trabajo. No, porque a mí se me abrieron otras oportunidades y me fui por otras condiciones. Pero si veo la oportunidad de que se me abre el espacio afuera y puedo quedarme un tiempo siempre pensando en volver, lo voy a hacer. Siempre pensando en volver. Bueno, amigos, pues nada, este fue un pequeño espacio para que ustedes conocieran un poco más a Elkin Calvo. Elkin, gracias por estar en su programa y nos veremos en un nuevo episodio del Cucarachero. Gracias, Michelle, y pues nada, este es el lanzamiento de la segunda temporada porque vienen nuevos invitados. Nuevos episodios, nuevos invitados, ustedes estén súper atentos porque se vienen cositas. Chao.